Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la propuesta que formulamos es obra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, organización fundada en junio del año 2013 por diversas organizaciones sindicales del sector público y privado de las ciudades de Concepción, Rancagua y Santiago, y que al poco andar fue sumando un número importante de otras organizaciones de diferentes regiones del país. En mayo de 2014, la coordinadora realizó su primer congreso nacional en la ciudad de Valdivia, con la participación de importantes gremios del sector público como la ANEF, la Confusan, la FEMPRUS, la FUNAFUCH y otras, como la Unión Portuaria, ASMAR, la Confederación Bancaria, la CUT de Valdivia y un número importante de sindicatos de diversas áreas de la economía de Valdivia, Temuco, Osorno, Coyhaique, Antofagasta, Valparaíso y Arica, y muchas otras ciudades que han ido sumándose en estos últimos meses después del 24 de julio. Esta propuesta que presentamos hoy día al país no nace como manifestación del populismo como señalan las AFP y sus defensores. Tampoco es la expresión de un pequeño grupo sobreideologizado que pretende, en esta propuesta, capturar la simpatía de millones de desencantados con este sistema mal llamado de previsión, para conducirlos a una aventura sin destino. No, esta propuesta es consecuencia de cientos de reuniones, de debates, foros y seminarios, donde han participado también cientos de dirigentes, trabajadores y ciudadanos comunes. Recoge el aporte, la reflexión, las experiencias y las vivencias de miles de compatriotas que, con sus distintas miradas, han aportado a la creación de conocimiento en un tema que precisamente involucra al conjunto de la sociedad en esta materia. También recoge el aporte de investigaciones, reflexiones y estudios que por años vienen efectuando desinteresadamente muchos intelectuales y estudiosos de diversas disciplinas, que han comprendido que la seguridad social, entendida como un derecho fundamental, no puede estar prisionera de aquellos que financian y o compran estudios cuyos resultados están previamente determinados por quien coloque el dinero. Por la envergadura que significa restituir para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país la seguridad social, es que el tiempo tomado para formularla no ha sido poco. Antes de que la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones comenzara su tarea, nosotros, los trabajadores, ya habíamos comenzado esta gran labor. Para este trabajo contamos con el aporte de muchos profesionales. Queremos destacar, en primer lugar, a nuestros amigos de la Fundación Sol. La rigurosidad profesional, la reflexión crítica y el análisis carente de dogmas ha hecho de esta fundación una de las instituciones más creíbles y serias de nuestro país, con quienes compartimos no solo la mirada crítica del modelo chileno en pensiones, sino que también aspectos críticos del modelo económico en general. Además, queremos reconocer el apoyo con sus ideas, críticas y reflexiones y saberes de profesionales destacados, como los economistas Patricio Guzmán, Manuel Riesco, Andra Suto, Claudia Sangüesa y Marcela Vera. También la del abogado y profesor de Seguridad Social, Juan Sebastián Gumucio. Todos ellos jugaron un papel importante en la construcción de esta propuesta que presentamos. La seguridad social recoge el fenómeno de la protección social como un deber del Estado, que debe atenderse de modo integral y sistemático bajo ciertos principios básicos. Son principios constituyentes, la cobertura tendiente a atender la universalidad de la población, la existencia de planes que cubran las contingencias básicas, la entrega de prestaciones dignas y suficientes, la gestión sin fines de lucro y con participación de los interesados y el esencial, la solidaridad. Esto es el esfuerzo conjunto de toda la comunidad en este propósito tutelar, radicada, por cierto, en la mayor contribución de quienes más pueden en beneficio de los menos pudientes. Se produce un proceso de consagración del derecho a la seguridad social como derecho humano básico a través de la Organización Internacional del Trabajo,
surgida de la Sociedad de las Naciones y de la firma de declaraciones tan importantes como la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1948 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San José de Costa Rica de 1966. Chile es parte activa de este proceso, ratifica una serie de importantes convenios de la OIT que hoy incumplen debido a la existencia del sistema de AFP, motivo que le ha impedido también su adherencia a los convenios 102 de 1952 y el 128 de 1967, que son los pilares básicos que definen los requerimientos de un adecuado sistema de seguridad social. Completa este proceso la incorporación a las constituciones como derecho humano esencial el acceso a la protección del Estado en situaciones de necesidad por alteración de la salud o carencia económica derivadas de incapacidad laboral, temporal o definitiva, de origen común o profesional, vejez o muerte del jefe o jefa de familia, al tiempo que se desarrolla la idea de que el Estado actúe preventivamente o, en su caso, de manera curativa o rehabilitadora. Chile se incorpora a este avance constitucional recién en 1970, reforma que resultó totalmente anulada por la Constitución Política de 1980. Por tanto, lo primero es señalar una constatación, estimados compañeros y compañeras. La actual capitalización individual es contraria por esencia a la seguridad social y bajo su concepción individualista, sustentada solo en el ahorro personal, no será posible mejorar las pensiones de nuestros actuales compatriotas. Al contrario de lo que sostienen los defensores del dogma monetarista, nuestra propuesta se estructuró bajo dos premisas esenciales. En primer lugar, mejorar sustancialmente las pensiones de todos los pensionados actuales y también de quienes lo harán de aquí hasta que termine el siglo. Y en segundo lugar, cautelar el equilibrio fiscal y abrir el debate para la generación de empleos de mejor calidad en el futuro cercano, pues entendemos a la seguridad social también como un contribuyente del desarrollo del país. Las AFP son un sistema fracasado. Una profunda crisis experimenta el sistema de pensiones instalado el año 1981 a través del decreto Ley 3500. Las cifras son elocuentes. Al 31 de octubre de este año, el promedio de pensiones por vejez se desglosa de la siguiente forma. Para 355.000 pensionados, la pensión por retiro programado es de 119.490 pesos. Para 167.000 pensionados por renta vitalicia, la pensión es de 298.331 pesos. Y para el total de pensionados por vejez, que suman 545.624 compatriotas, la pensión promedio es de 191.972 pesos. Estas cifras paupérrimas no corresponden a un fenómeno coyuntural o extraordinario, son el resultado concreto de un sistema que jamás fue concebido para pagar pensiones. ¿Qué pasará entonces en los próximos 10 años? El panorama se ve mucho más oscuro a no mediar la fuerza insostenible, incontrarrestable de quienes estamos en esta sala y en cientos de salas en el país observando esta propuesta que hoy día formulamos a nuestra nación. El 72% de los afiliados que tienen hoy entre 60 y 65 años se encuentran al borde de jubilar legalmente. Acumulan menos de 30 millones en sus cuentas individuales. Por tanto, pueden autofinanciar a la fecha pensiones menores a los 150.000 pesos. Por si fuera poco, la comisión creada por la presidenta Bachelet, que estudió el sistema de pensiones, calculó que la mitad de las personas que jubilen entre el año 2025 y 2035 y que hayan cotizado entre 25 y 33 años exclusivamente en las AFP tendrán una tasa de reemplazo menor al 22%. El sistema de pensiones por capitalización ha fracasado. Pocos se atreven hoy a refutar esta sentencia, por cierto, salvo los defensores de este modelo. Por tanto, el debate se enmarca en el carácter de las medidas para superarla. Emerge la protesta social. No más AFP, reclaman los chilenos. Reclamamos los chilenos. La emergencia de la protesta social no es una casualidad. Es la respuesta a tanta indiferencia e injusticia.
la constatación palpable de las consecuencias de un sistema ineficiente, costoso e injusto y la falta de respuestas del sistema político hace que la indignación de la población se manifieste. Hay un pueblo expectante que reclama una solución de verdad y que no está dispuesto a que sean las AFP ni los grupos empresariales que se aprovechan del sistema los que pongan los contenidos, los métodos del debate y generen los cambios. Las técnicas de seguridad social deberán ser ponderadas en este debate, pero en su justo rol instrumental. Un sistema de pensiones requiere sustentabilidad financiera y un prudente y serio respaldo actuarial. Y esta propuesta demuestra que es posible ir hacia un sistema de reparto financiado y administrado tripartitamente. A lo que no estamos dispuestos es a preservar la distorsión de que la seguridad social se construye en función y para el mercado de capitales. No, la seguridad social debe adecuarse a las posibilidades económicas, pero orientarse a su rol propio de dar amparo a las personas en estado de necesidad. Si se mira con perspectiva, la reforma de 1981 lo que pretendió y logró fue privatizar el manejo de los cuantiosos recursos previsionales, rebajar sustancialmente el costo de la mano de obra, estableciendo una ventaja comparativa, la mayor explotación del trabajador, para competir en la nueva estrategia de apertura del comercio, excluir a los sindicatos y otras organizaciones del tema previsional, transformándolo en una cuestión estrictamente individual y entregar un sistema de pensiones basado en cálculos irreales, falacias y propaganda que hoy muestran su absoluta quiebra social. Con la baja brutal del costo de las contribuciones a un 10%, publicidad desmedida e imposible de contrarrestar e imposición incluso directa, más de 1 millón de afiliados del sistema antiguo se traspasó a las AFP, generando al fisco un nuevo ítem importante de gasto, como lo es el pago de los bonos de reconocimiento que pretendían compensar las cotizaciones en el régimen antiguo de los que se cambiarían a alguna AFP. Se trata del costo denominado de transición. El gasto originado por la transición iniciada en 1981 por los bonos de reconocimiento, el déficit operacional y garantía estatal de pensión mínima, llegó a ser casi un 5% anual del Producto Interno Bruto en el año 1984. Los agoreros no dicen absolutamente nada de este exagerado costo del Estado para financiar un sistema oprobioso cuyo único fin era apropiarse de esta gigantesca masa monetaria de la cual éramos propietarios. Este gasto ha ido disminuyendo a medida que se han pagado la mayor parte de los costos asociados al cambio del sistema. En valor presente, el costo de transición fue estimado en el equivalente a 136% del Producto Interno Bruto del año 1981 y ha sido asumido por el Estado mediante una combinación de reformas tributarias, recortes de gasto y emisión de deuda. El gasto para cubrir el déficit operacional llegó al 1,6% del PIB en el año 2012, según informe de Finanzas Públicas del 2014, y se espera que al 25 los gastos de tipo transitorio disminuyan al 1% del PIB según proyecciones de la DIPRES. El costo total de la transición de la reforma estructural se proyecta a 2,7% del PIB en el año 2025 y no desaparecerá hasta el año 2050. Es decir, este sistema se ha tomado 70 años para extinguirse, más que las propias proyecciones originales, con gasto a la pensión miserable que sufren la gran mayoría de los actuales pensionados. Este costo, en definitiva, lo han soportado las mismas generaciones que hoy observan con espanto sus bajas pensiones, por la vía de mayores impuestos o menores servicios del Estado. Basta recordar cómo el Estado en la década del 80 deterioró sensiblemente los servicios públicos, al tiempo que fue de manifiesta inactividad en mantención y construcción de infraestructura, que hoy constatamos con mucha pena cómo el aparato público, especialmente en salud, se destruye prácticamente sin que nadie haga algo. Y eso nos conmina a quienes estamos hoy aquí. Además, para no olvidar los más añosos y también los jóvenes, no olvidar que durante la dictadura se creó el PEN y el POC, empleos precarios que se mantuvieron no transitoriamente, duraron 14 años, y que llegó a afectar a más de 228.941 personas,
y cuyas consecuencias esos trabajadores hoy están pagando con sus pensiones indignas. Nuestra propuesta: restituir la seguridad y previsión social como derecho de los trabajadores con prestaciones previsionales definidas y suficientes. La propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores no más AFP que proponemos es un nuevo sistema de reparto solidario con fondos de reserva técnica y con financiamiento y administración tripartita de trabajadores, empresarios y el Estado, que reemplazará el sistema de capitalización individual de las AFP y contempla un periodo de transición. Certeza de ingresos. Es importante destacar que este sistema de reparto que aquí se presenta ofrece certeza de obligaciones, montos y años de cotizaciones en relación con los derechos, ingresos que recibirá el trabajador pensionado. Supuestos macroeconómicos de la propuesta. Se han utilizado supuestos conservadores de tal manera que todos los cálculos de factibilidad que hemos realizado funcionan como un test de estrés financiero del sistema propuesto, y cualquier cambio de cifras macroeconómicas que serían esperables solo pueden resultar en una mejora de la sustentabilidad del sistema previsional que proponemos. El criterio usado es que la situación del mercado laboral se congela a partir de ahora. Incluso las tendencias observadas en el pasado respecto al mayor ingreso de la mujer en la fuerza laboral, el incremento de remuneraciones o la tasa de desempleo son castigadas en un sentido pesimista. Se han realizado los cálculos entre los años 2016 y 2100, con los supuestos macroeconómicos y demográficos siguientes. El PIB, el Producto Interno Bruto, en todo el periodo crecerá solo un 1% real promedio anual. Las remuneraciones imponibles reales en este mismo periodo crecerán solo un 1% anual. El salario mínimo imponible real se incrementará solo en un 1%. La inflación promedio anual será de un 3,5%. La rentabilidad real anual de las inversiones del Fondo de Reservas Técnicas de Pensiones se calculó sobre la base de un 2,5%. La demografía, las tablas demográficas sobre las que se han basado los cálculos son las habitualmente aceptadas de la CEPAL. Financiamiento. El criterio de sustentabilidad en el tiempo es central en nuestros cálculos financieros. El sistema sostiene sus compromisos futuros con los criterios conservadores que hemos acordado. Las contribuciones contempladas de trabajadores y empresas, así como el aporte del Estado, contemplan un periodo de transición para aliviar cualquier impacto inicial indeseado al mercado del trabajo o a las empresas. El financiamiento tripartito tiene un aspecto contributivo y otro no contributivo. El contributivo está dado por las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios, a partes iguales tras el periodo de transición. Actualmente, en el sistema de AFP, los trabajadores cotizamos entre 10.41, AFP Plan Vital, y 11.54, AFP Provida. Las empresas cotizan el 1.41 para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Eso hace un total de cotización de entre un 11,82 y un 12,95 actualmente, en el que se considera lo que cotizan los afiliados, las empresas y las comisiones que cobran las AFP. Nuestra propuesta es aumentar gradualmente el aporte de los empresarios hasta un 9% en el año 2024, fecha en la que la cotización del trabajador también quedará en el 9%, es decir, disminuirá. De esta manera, el aporte contributivo total será de un 18% sobre los ingresos imponibles. Con ello, se da cabal cumplimiento al convenio 102 de la OIT, que señala que la cotización del trabajador no deberá exceder del 50% del total de su remuneración respecto a lo que paga el empleador. En cuanto al aporte no contributivo, está dado por los aportes del Estado desde el presupuesto de la Nación, basado en los tributos generales. Fondo de Reserva Técnica. El superávit de ingresos respecto a gastos en el sistema se destinará al Fondo de Reserva Técnica de Pensiones. La base inicial del Fondo de Reserva Técnica del nuevo sistema previsional será el fondo actual de reserva de pensiones existente, cuyo valor totalizó 9.403 millones de dólares a fines de septiembre de este año. La finalidad principal del Fondo de Reserva Técnico Profesional del nuevo sistema
es asegurar el cumplimiento de las obligaciones previsionales del sistema de largo plazo y en el evento de periodos de estrés financiero y del previsible impacto del envejecimiento de la población chilena cuando termine el actual. Respeto por los derechos adquiridos y certeza de los ingresos. Esta propuesta respeta íntegramente todos los derechos adquiridos por los trabajadores. Por lo tanto, no hay expropiación. La edad para pensionarse por vejez se establece en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Cuando el trabajador pase a retiro, a las pensiones resultantes de las cuentas de capitalización individual se añadirá el monto mensual necesario para alcanzar la pensión que le corresponda según los criterios del nuevo sistema de previsión social, que más adelante explicará nuestro amigo Marco. No se expropiarán las cuentas de capitalización. Se respetará plenamente la propiedad que tienen los trabajadores que han cotizado sobre sus ahorros previsionales, que conservarán los ahorros acumulados en sus cuentas individuales hasta el momento de incorporarse al nuevo sistema de reparto, más las utilidades por intereses producidas hasta el momento de pensionarse y que darán origen a la base de sus pensiones. Pero el nuevo sistema completará los montos de las pensiones hasta alcanzar el monto previsional superior correspondiente. Los ahorros depositados en las cuentas individuales de cada afiliado pasarán a ser administrados por la nueva institución administradora de la Seguridad y Previsión Social, que asumirá la gestión de los fondos de capitalización individual acumulados hasta el momento del cambio del sistema y los compromisos de pago de pensiones. Respecto a los pensionados que reciben pensiones de renta vitalicia pagadas por las compañías de seguro, el nuevo sistema asumirá la obligación de enterar la diferencia resultante con la mayor pensión calculada de acuerdo con las tablas del nuevo sistema. Para efectos del cálculo de la pensión, en el nuevo sistema también se considerará todo el periodo de cotizaciones en el viejo sistema de capitalización individual de las AFP. A mayor tiempo de cotización en el sistema, la pensión resultante siempre será superior a la pensión universal y a la pensión mínima contributiva, de manera que existirá siempre un estímulo al ahorro. Para los efectos de los cálculos de las pensiones resultantes, consideramos el último periodo de 10 años de remuneraciones imponibles al valor presente sobre las que cotizó, o en caso de no llegar a completar los 10 años, el mayor periodo que alcanzó a cotizar el afiliado indexados a valor presente. Subsidio solidario a las mujeres cotizantes. El nuevo sistema de previsión social subsidiará directamente a las mujeres debido a su mayor carga en labores domésticas y de cuidado y discriminación salarial en el mundo del trabajo actual. Para calcular la pensión contributiva resultante se unificará directamente a las mujeres con 5 años en total. Tipo de pensiones. El nuevo sistema reconocerá los años cotizados y asegurará pensiones mínimas contributivas y pensiones universales no contributivas. Pensión contributiva. De acuerdo con los montos y años de cotización, se fijan mínimos y máximos para las pensiones resultantes, que Marco explicará en la siguiente exposición. Con ello se busca asegurar la universalidad de prestaciones básicas previsionales en la vejez y evitar abusos y manipulación que den como resultado pensiones abusivamente altas, como la pensión Folate. Pensión mínima contributiva. Para los trabajadores que cotizan en el sistema previsional se garantizan pensiones mínimas dependiendo de los años de cotización, con una tasa de reemplazo que aumenta con los años de cotización. La pensión garantizada con los años de cotización desde una tasa de reemplazo sobre la remuneración imponible real del último periodo cotizado de 10 años, desde el 103% con un año de cotización a un 145% con 15 años de cotización. Pensión universal no contributiva. El sistema de previsión social garantizará una pensión universal del 100% del salario mínimo, independiente del monto y tiempo de las cotizaciones. Lo importante de esta propuesta es que establece la certeza del monto de la pensión a recibir, con una tasa de reemplazo en relación con los años cotizados. Se establece una pensión máxima contributiva en pesos con un máximo de UF para cualquier pensión y una pensión mínima garantizada como porcentaje del salario mínimo y en UF, al tiempo que se le asegura una pensión universal a todos los adultos que llegan a la edad de pensionarse
con la finalidad de incentivar la cotización y el ahorro. La pensión mínima garantizada y las tasas de reemplazo se incrementarán con los años de cotización. El tope máximo de cotización se establecerá en relación con la pensión máxima contributiva que se puede obtener en el sistema. Trabajadores independientes. En los cálculos del sistema se ha considerado a los trabajadores independientes como no cotizantes y por ende con derecho a la pensión universal al alcanzar la edad de pensionarse. Sin embargo, consideramos que estos trabajadores deberán cotizar para poder acceder a una mejor pensión. Para ello se propone que los trabajadores independientes coticen el 9% de sus boletas de honorario. El contratante del servicio tendrá la obligación previsional de cotizar el otro 9% adicional. Otras pensiones y garantías, siempre en base al principio de respeto por los derechos que ya tienen adquiridos los trabajadores, el nuevo sistema de pensiones mantendrá y respetará las condiciones de las pensiones por vejez anticipada, viudez, sobrevivencia, orfandad, invalidez y sobrevivencia, así como la compatibilidad e incompatibilidad entre ellas. Los pensionados que bajo el nuevo sistema previsional sean acreedores de alguna pensión de mayor monto podrán renunciar a estas prestaciones y recibir la nueva pensión mayor. Trabajos pesados. Se mantendrá la posibilidad de anticipar la edad legal de retiro de acuerdo con la ley 19.404 de 1995 a aquellos trabajadores que se desempeñen en puestos definidos como trabajos pesados, eliminando, sin embargo, el establecimiento de una sobrecotización justificada para el sistema de capitalización individual, pero no para el nuevo sistema previsional. Impacto sobre el gasto público. Este impacto parte de la base de un crecimiento del PIB interanual del 1%. Cualquier incremento superior, que si se considera la historia anterior es bastante esperable, reduciría el impacto de la propuesta sobre el gasto público. La suma del gasto público y privado de Chile como porcentaje del PIB en el año 2012 era un 5,9%, por debajo de todos los países de la OCDE, con la excepción solo de México y de Corea del Sur. En nuestra propuesta, recién a fines del siglo XXI, alcanzaremos un gasto público total en pensiones alrededor del 9% como porcentaje del PIB, cuando la mayoría de los países de la OCDE a mitad de este siglo habrán superado en promedio el 10% y quizás a fines del siglo muchos ya habrán superado el 15%. Esto permite la constitución de un fondo de reserva técnica previsional que con inversiones a una tasa de rentabilidad del 2,5% anual abre la posibilidad de equilibrar con tranquilidad el gasto en la eventualidad de una tensión demográfica futura. Medidas transitorias para evitar o suavizar posibles impactos iniciales negativos. El aporte del Estado para el gasto para el Fondo de Reserva del nuevo sistema de pensiones inicialmente está contemplado en un 0,6% del PIB e irá aumentando gradualmente en un 0,5% anual hasta alcanzar el año 2033 el 3% del PIB y se mantendrá en este guarismo hasta el año 2100, hasta fin de siglo. En general, hemos calculado que el gasto público del nuevo sistema parte con un 3,07% en el año 2017 y llega alrededor del 9% en el año 2100. Respecto al mejoramiento de las pensiones actuales, hemos considerado un periodo gradual de 5 años para alcanzar la pensión básica universal igual al salario mínimo que proponemos. En cuanto a los pensionados que de acuerdo con las tablas del nuevo sistema previsional les correspondieran pensiones superiores al salario mínimo, también proponemos una mejora gradual de 5 años hasta alcanzar el incremento completo de la prestación previsional que le corresponde. Otra medida de transición que se ha considerado para las pymes es un periodo adicional de gradualidad de 5 años en el aumento del porcentaje de aporte de las empresas. De esta manera, en estos casos, el aporte empresarial del 9% se completará en el año 2029. Sin embargo, a objeto de evitar distorsiones, las empresas vinculadas a través del multi-RUT no podrán hacer uso de esta facilidad. Propuesta institucional, administración. Proponemos la constitución de una institución administradora de derecho público de la seguridad social y previsional autónoma de otras instituciones del Estado y del gobierno de turno, sin fines de lucro, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa.
Su objetivo será el recaudar los aportes destinados al financiamiento del régimen previsional, pagar las pensiones y eventualmente cualquier otra obligación del sistema, gestionar el Fondo de Reservas Técnicas de Pensiones, sus inversiones, así como la gestión de las cuentas de capitalización individual heredadas del sistema de AFP. Las inversiones del Fondo de Reserva integrarán criterios éticos definidos que prohibirán expresamente inversiones en las empresas con prácticas antisindicales que no tomen las medidas necesarias para evitar o resarcir cualquier daño al medio ambiente o discriminatorias en razón de género, etnia, religión o cualquier otra. El Fondo de Reserva no efectuará inversiones especulativas o de alto riesgo. Contribuirá al desarrollo de la economía y al desarrollo del país. La Administración no tendrá ningún derecho de propiedad sobre el total del patrimonio. Los bienes y derechos que componen el patrimonio de los fondos serán inembargables y estarán destinados exclusivamente a generar las prestaciones del sistema. Hacia un tratamiento integral de la seguridad social. Se comprenderá en estas políticas integrales todos los problemas asociados a las dificultades de la tercera edad en oportunidad de acceso a las prestaciones de salud, vivienda, asistencia social, trabajo social, discapacidad, y se dotarán los servicios básicos de condiciones para atender especialmente a los pacientes geriátricos. Por tanto, estimados compañeros y compañeras, en este día, 28 de noviembre de 2016, desde el mundo del trabajo, luego de 35 años en que nos fuera expropiada la seguridad social por la dictadura cívico-militar, proclamamos el sistema de reparto universal, tripartito y público como el pilar fundamental del derecho de seguridad social para todos los trabajadores chilenos.